Ali, esta es una cápsula que decidí hacer comillas adicional, porque como en el auxiliar 3 no alcanzamos a ver bien el ejercicio de sucesiones, siento que eso podría haber quedado medio a medias. Entonces, como para ahondarlo un poquito más, esta cápsula de sucesiones, ¿ya? En verdad las sucesiones como que no tienen mucha ciencia, ya más allá de que se usan en topología, como, como vimos en la auxiliar para demostrar adherencia o para encontrar puntos de acumulación, ya que es como una aplicación que tienen, por decir así, o un uso que tienen dentro de la topología. Cuando uno estudia sucesiones como por sí mismas en varias variables, ¿ya? Las sucesiones lo que hacen es definir como la sucesión componente a componente. Entonces uno tiene una sucesión en una componente, otra sucesión en otra componente, otra sucesión en otra componente, y bueno, podría tener más componentes. Y ahí cada una tiene su propia sucesión, ¿ya? Y lo que uno hace es estudiar la convergencia o no de cada sucesión individual, ¿ya? Entonces al final es como que se termina resolviendo un problema igual que en una dimensión, solo que en vez de, por ejemplo, si tuviera una sucesión que tiene tres componentes, sería como que resolvería tres sucesiones y vería si son convergentes o no. Y para que una sucesión en varias variables sea convergente, quiere decir que cada una de sus coordenadas es convergente, ¿ya? Entonces, basta con que una de esas coordenadas no sea convergente para que la sucesión no sea convergente, ¿ya? Y igual que en una variable, tenemos teoremas con los que nos podemos apoyar, ¿ya? Y bueno, además de eso, sabemos que existen las subsucesiones, ¿ya? Que una subsucesión es básicamente cuando yo defino una función que va desde los naturales hacia los naturales y que es creciente. Y es, por ejemplo, mi subsucesión va a ser la sucesión original, por ejemplo, el xn, pero que en vez de evaluarse en un n, se evalúa en el f de n, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto? Por ejemplo, si yo tengo una sucesión que es de esta forma, yo sé que esta sucesión no converge, porque va a oscilar entre 1, el menos 1, el 1, el menos 1, continuamente, dependiendo si el n es par o impar, ¿o no? Entonces uno lo que puede hacer es tomar una subsucesión, por ejemplo, para todos los n pares. ¿Ya? Entonces nos definimos la función, que va a ser igual a 2n, y entonces mi función, bueno, perdón, me defino una función que va a ser igual a 2n, y mi subsucesión ahora va a ser menos 1 elevado a 2n, y esto es par, entonces me va a dar 1, y converge al 1, por ejemplo. Podemos tomarle el impar, y esto converge al menos 1. ¿Ya? Y así con distintas cosas, por ejemplo el seno, el coseno, tienen sus subsucesiones que uno puede tomar. Un ejemplo, por ejemplo, del control del semestre pasado, les pedían analizar la sucesión xn igual a seno de pi n partido en 2, 1 partido en n, por ejemplo. Y esta sucesión, si nos damos cuenta, no es convergente, porque dependiendo de los valores que tome el n, aquí vamos a obtener que el seno vale 0, vale 1, vale menos 1. Entonces lo que uno puede hacer es, para encontrar una subsucesión que sí converja, es tomar ciertos valores de n. Por ejemplo, si yo tomara la función 2n y mi subsucesión fuera f de 2n, va a ser igual a seno de 2n pi partido en 2, 1 partido en 2n. Yo tengo que esta converge al 0 y que esta converge al 0 y por lo tanto mi subsucesión es convergente, por ejemplo. ¿Ya? Eso es como del control del semestre pasado. Entonces al final, si nos damos cuenta, se resumen a problemas que ya conocemos, ¿ya? Bueno, y añadir que igual tenemos un teorema que lo que nos dice es como el teorema Bolzano-Weierstrass, que es como muy útil, que básicamente nos dice que toda sucesión que sea acotada posee al menos una subsucesión convergente. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que acabamos de dar, que lo borré, pi n partido en 2, el seno es acotado, entonces esta subsucesión es una subsucesión acotada. Y en Rn, por lo tanto, yo aseguro que va a existir al menos una subsucesión convergente. En este caso existen tres. La que da 0, la que da 1 y la que da menos 1. ¿Ya? Por ejemplo. Entonces, eso es como con lo que nosotros podemos atacar los ejercicios. En general se va a resumir en resolver sucesiones, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. E a la 1 partido en 2n menos 1 partido en 2n, 2n más 1, seno de 1 partido en 3n. Ya, tenemos eso. Las formas en las que uno resuelve la sucesión, lo que nosotros podemos hacer es estudiar el límite cuando n tiende a infinito para cada componente. Entonces para xn, vamos a ver que la convergencia viene dada por, límite de n tendiendo a infinito de xn. Y así nosotros vamos a ver si esto es convergente o no. Esto es igual a límite cuando n tiende a infinito
de xn. 1 partido en 2n menos 1 partido en 2n. Y aquí uno aplica ya propiedades de límite. Ya, por ejemplo, el límite de una división, o bueno, de una multiplicación, se puede separar. Entonces al final nosotros tenemos límite, cuando n tiende a infinito, por un lado de 1 partido en 2n, y esto multiplicado por el límite, cuando n tiende a infinito, de la exponencial de 1 partido en 2n, menos 1. Tenemos que, cuando n tiende a infinito, 1 partido en 2n tiende a 0. Entonces al final aquí nos queda exponencial de 0 menos 1. La exponencial de 0 menos 1, exponencial de 0 menos 1. Y esto nos da, todo esto de acá, nos da 0, porque tenemos el límite cuando tiene infinito de 1 partido en 2n. Ya, y de todas formas, esto va a ser 0, ya es 0 por el 0, pero la exponencial de 0 vale 1, menos 1, esto también vale 0, y por lo tanto todo el límite vale 0. Entonces en esa ya tenemos convergencia para la primera componente. Para la segunda componente hacemos exactamente lo mismo. Estudiamos límite cuando n tiende a infinito de in, ¿ya? Pero in viene dado por 2n más 1 seno límite cuando n tiende a infinito de 2n más 1 seno de 1 partido en n, si no me equivoco, de 1 partido en 3n. ¿Ya? Y aquí de nuevo, ya una vez que tenemos el límite, es aplicar como propiedades. En este caso, lo más conveniente es hacer un ni quita ni pone, porque nosotros sabemos que límite, cuando z tiende a 0, de seno de z partido en z, es igual a 1. Entonces yo acá tengo un seno y quiero forzar tener ese límite. Entonces lo que yo voy a hacer es un ni quita ni pone, y voy a multiplicar por 3n y voy a dividir por 3n. Entonces, al final yo tengo límite cuando n tiende a infinito de 2n más 1 partido en 3n. Este 3n lo estoy pasando hacia ese límite por límite cuando n tiende a infinito de seno de 1 partido en 3n partido en 1 partido en 3n. Y nos queda eso. Ahora hacemos el cambio de variable, 1 partido en 3n igual a z, ¿ya? Cosa de que cuando n tiende a infinito, z tiende a 0, perdón, y nos queda límite cuando n tiende a infinito. Y aquí vamos a separar, y vamos a tener por un lado el 2n partido en 3n más 1 partido en 3n por límite cuando z tiende a 0 de seno de z, perdón, partido en z. Entonces, seguimos como simplificando y trabajando el límite. Esto nos da límite cuando n tiende a infinito. ¿De qué? De 2 partido en 3 más 1 partido en 3n. Aquí maté los n. Por 1, porque este límite, ya como dijimos anteriormente, vale 1. Ahora simplemente notamos que el único término que depende de n es esto. Y esto es un paréntesis por si acaso. El único término que depende de n es este, y esto va a tender a 0. Entonces al final nos queda 2 tercios por 1, que es 2 tercios. Y terminamos. Y esto nos dice que la sucesión converge. Y lo que tenemos es que xn, in tiende a 0,2 tercios. Y con eso comprobamos que efectivamente esta sucesión es como una sucesión convergente, y además encontramos a qué punto converge. ¿Ya? Eso por la A. Si nos damos cuenta, es aplicar lo mismo que venimos aplicando siempre. O sea, para tirar el límite cuando tiene infinito, y por ejemplo acá multiplicación de límites. Después ni quita ni pone. Conveniente para forzar a que esto sea un límite conocido. Después separar esta fracción y separar el límite. Aquí en teoría debería haber separado el límite, pero lo hicimos los dos juntos, los dos también. Pero como podría haber sido más específica y haber separado el límite para que entendieran mejor. Pero eso, una vez que ya uno aplica el límite, trabaja con lo que ya conoce y con eso concluye. Perdón. Después la B, tenemos la siguiente sucesión, que en este caso es de 3 componentes. Y tenemos 2n elevado a 2 más menos 1 elevado a n partido en 3n elevado a 2. Voy a anotarla abajo porque creo que aquí no cae. Y le voy a cambiar el color para que sea más bonita. Así. Ahí. Ya. Esto
coma, n exponencial de menos n por seno de 1 partido en n, coma, 5 exponencial de menos n por raíz enésima de n más 1. ¿Ya? La raíz enésima de... no sé si ustedes se acuerdan. La verdad es que algo que yo tuve que buscar en internet porque se me había olvidado. Pero el límite cuando n tiende a infinito es un límite conocido. De raíz enésima de n más 1. Es un límite conocido y vale 0. Ya, desde ya les aviso. No, vale... Perdón. Vale 1. ¿Ya? Porque al final esto es esto. Y este tiende a 0. Y como que, no sé la razón, pero tiende más rápido que lo que esto tiende a infinito. ¿Ya? No me acuerdo bien. Lo pueden buscar, pero vale 1. ¿Ya? Entonces, eso es spoiler, porque lo vamos a utilizar ahora. Y no lo voy a demostrar, ¿ya? Porque no me acuerdo cómo era, la verdad. Ya, entonces de nuevo aquí analizamos término a término. Primero tenemos límite, cuando n tiende a infinito, de xn, que es igual a límite, cuando n tiende a infinito, de n cuadrado más menos 1 elevado a n, partido en 3n cuadrado. Y esto es como dato free de nuevo, pero ¿no se acuerdan que los que vieron la cápsula, bueno, la grabación del auxiliar 4? Les dije en un momento que estaba escuchando una canción de reggaetón que era como muy sucia. Yo soy de esa gente que de verdad que escucha de todo. Y ahora mismo estoy escuchando Ado. Para los que cachen un poquito como de anime o cuestiones así, deben cachar quién es. Así tiene un opening bueno. Y es como la bipolaridad del ser humano. Bueno, por eso. Ya. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es buscar el límite de esta cuestión. Bueno, y en este caso es verdad súper simple porque es llegar y separar. Ya vamos a separar la fracción. Límite cuando n tiende a infinito. Por un lado de 2n al cuadrado partido en 3n. Más límite cuando n tiende a infinito. De menos 1 elevado a n partido en 3n cuadrado. ¿Ya? Si bien este límite, el menos 1 elevado a n, no es convergente, ¿ya? Lo que pasa es que es acotado. Entonces siempre vale o 1 o menos 1. ¿Ya? Y el de abajo, en cambio, es nulo. El 1 partido en 3n, cuando n tiende a infinito, 3n cuadrado, es nulo. Entonces al final aquí tenemos nulo por acotado. ¿Ya? Entonces este de acá nos va a dar 0. Igual a 0. ¿Ya? Y por otro lado, acá lo anoté mal. Aquí me falta un 2. Acá esto se simplifica y nos queda 2 tercios. Entonces nos queda 2 tercios más 0. ¿No? Entonces al final este límite simplemente vale 2 tercios. ¿Ya? Este es como facilito. Después tenemos límite cuando n tiende a infinito de la segunda coordenada, es decir, in. Esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito. Y no me acuerdo cuál era la segunda coordenada. Voy a copiarla y pegarla. Ahí. En este caso vamos a volver a hacer exactamente lo mismo, pero no es necesario hacer un ni quita ni pone, porque ya tenemos el n aquí multiplicando. Entonces ese n se puede escribir como 1 partido en 1 partido en n. Entonces directamente lo que vamos a hacer es reescribirlo de esa forma. Infinito de exponencial de menos n por límite cuando n tiende a infinito de seno de 1 partido en n, 1 partido en n. Ya, esto no lo voy a escribir como con z, ya, pero ustedes cachan que este va a tender a 1. Y por otro lado, el límite cuando tiende a infinito de exponencial de menos n, ¿ya? Vale 0, ¿ya? Porque la exponencial es así. Si yo tengo esta cuestión, una cuestión como así. Entonces, cuando tendemos al menos infinito, que es lo que hace el menos n, esto se acerca al 0, entonces al final limita con 0. Y por lo tanto esto vale 0. Ahí esta carrera tampoco es difícil. Si nos damos cuenta, en verdad es como lo mismo que uno viene haciendo creo que de intro incluso, si no me equivoco. Límite cuando n. Lo que pasa es que uno cuando llega a este curso ya se lo olvidó. O a mí me pasó eso. Entonces hay que como que reestudiarlo. Ya, después tenemos el tercero, que es límite cuando n tiende a infinito de zn. Y en este caso vamos a tener límite cuando n tiende a infinito de zn, que era, lo agarramos y nos lo llevamos. Copiamos. Pegamos. Lo ponemos ahí y cambiar estilo. Listo. Entonces tenemos el límite de nuevo, exponencial de menos n. ¿Ya? Entonces vamos a separar. El 5 puede quedar afuera. 5 por límite cuando n tiende a infinito de exponencial de menos n.
por límite cuando n tiende a infinito de n raíz de n más 1, ¿ya? Y este, les había dicho, es un límite conocido, es 1, ¿ya? Y este vale 0. Entonces al final, como tengo 5 por 0 por 1, gano el 0, por lo tanto, 0. ¿Ya? Y en esto concluimos entonces que la convergencia, bueno, que la sucesión sí es convergente y que la convergencia de hecho es, creo que era 3 medios, 2 tercios. Es 2 tercios, 0, 0. ¿Ya? Y de nuevo, se dan cuenta es lo mismo que uno viene viendo desde mucho tiempo, solo que ahora lo tiene que hacer en varias componentes, pero al final se reduce al mismo problema. Queda atenta si tienen cualquier duda. En verdad la sucesión es como lo más importante, es cómo se aplica en topología, pero de todas formas échenle una repasada a esto por si es que les llega a salir alguna. Y me hablan por WhatsApp o por un curso si es que tienen duditas. Espero que estén bien. Adiós.